Pues hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, sábado por la mañana tempranito. Y nada, nosotros, mi compañero es José Picó, yo soy David Pérez, los dos somos miembros y fundadores de Tadó, que ya los que habéis venido otras veces ya nos conocéis más o menos, y sabéis que una de las áreas en las que estamos investigando es el área de seguridad de las comunicaciones móviles, y el tema que vamos a contaros hoy es también relacionado con este tema. Es cómo localizar un sistema de localización de un terminal móvil que hemos desarrollado. Antes de continuar con esto, quería agradecer a la organización el fantástico congreso del que todos disfrutamos. Para nosotros es un honor estar aquí y de verdad muchas gracias. Sin más, el tema de la localización en los terminales móviles, en las comunicaciones móviles, desde el principio ha sido una prioridad. Cuando se diseñó el sistema GSM, ya entonces se tuvo en mente que sería buena idea poder localizar los terminales móviles, saber exactamente dónde están geográficamente. Para, por ejemplo, en un caso de emergencia, una llamada al 112, pues esa persona que no tenga que explicar dónde está, sino que la red pudiera saber exactamente dónde está. Entonces, eso ya en la propia norma se definieron procedimientos, se definieron servicios que permitirían localizar al terminal. Son lo que se llaman los location services y hay servicios definidos basados en la red. Es la red la que únicamente calcula la posición en base a triangulación de la señal que le llega. Servicios basados en el móvil. Muchos dispositivos hoy en día llevan GPS, etcétera, o sea que ellos saben su posición, con lo cual si la red se la pregunta, el móvil se la puede decir. Ese diálogo está definido, el protocolo RRLP, de manera que la red puede preguntarle y si el dispositivo sabe su localización y se la responde, pues ya sabe exactamente dónde está. Y asistidos por el móvil es una cosa intermedia. La red le pregunta cosas al móvil por RRLP, pero el móvil no necesita saber exactamente su posición. Le da ciertos datos a la red que la red utiliza para saber su posición con más precisión. Bueno, esto es una forma de localizar a los móviles que está definida en la norma. Y otra forma de localizarlo, que a lo mejor os interesa más, ¿no? Si alguien está ahí preocupado de que se le han puesto los cuernos o no, que nos contaba Alex ayer, pues otra cosa que se ha puesto bastante de moda son las aplicaciones estas espías, ¿no? Si consigues instalar en un móvil una aplicación que consulta la posición y la envía a una página web, por ejemplo, pues de esa forma también se puede tener localizado ese móvil. Está para lo de los cuernos o está para, si me han robado el móvil, poder saber dónde se lo han llevado. Bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver con GSM y que no nos vamos a meter ahí en absoluto. Lo que nos planteamos, discutiendo un día, de hecho varios días, en conversación de cafetería, José y yo era, bueno, sí, todo esto de los servicios móviles o de localización de móviles, vale, pero primero, ¿cuánto de preciso será? Y segundo, ¿se podría localizar a un móvil, o podríamos nosotros localizar a un móvil sin tener acceso a la red? Porque la red ya hemos dicho que se supone que puede localizarlo. Pero si no tuviéramos acceso a la red, ¿podríamos llegar a localizar, a saber exactamente dónde está un teléfono móvil? Y claro, una de las formas sería, bueno, pues si el móvil tiene GPS y tal, le conseguimos que se conecte a la estación base falsa, le enviamos una petición RLP que nos diga su posición y ¡pum!, ya la tenemos. Eso a lo mejor funcionaría si el dispositivo tiene activados esos servicios, que es seguro, pero ¿y si el usuario no quiere ser localizado? ¿Y si los servicios de localización del móvil han sido desactivados? ¿Podríamos aún así localizar el móvil? Pues ahí estuvimos dándole vueltas, hasta que al final alguien, no recordamos la verdad quién, dijo la frase mágica. Esa frase mágica que ha movido tantas cosas en este país. ¿La tenéis en mente? ¿Sí? Pues ahí ya está, ahí la liamos, ¿vale? Pues dijimos, venga, a por ello. Para esta charla tenemos, de cara a lo que queremos transmitir, tenemos dos objetivos. El primero es responder a esa pregunta, a la pregunta que se hacía David. ¿Es posible localizar un terminal? Cuando hablamos de terminal móvil, no penséis en un móvil de los que usamos nosotros. Pensar en cualquier dispositivo que tiene habilitado GSM o GPRS. Puede ser un dispositivo que específicamente tiene deshabilitado todos los servicios de localización porque no quiere ser localizado. No tiene por qué ser un móvil o un modem 3G o GSM o GPRS, ¿no? Cualquier dispositivo. Y bueno, el objetivo principal de la charla es responder a esa pregunta. Pero tenemos también otro objetivo. Creemos que el proceso de
del proyecto, por llamarlo así, de investigación y de cosas que fuimos probando y que nos llevaron al resultado final, puede tener interés para vosotros. Y por eso hemos orquestado la charla, hemos estructurado la charla contando un poco pues, las cosas que fuimos yendo, los errores que fuimos teniendo y cómo los fuimos solucionando, porque creemos, insisto, que puede ser de interés para vosotros. Lo primero que sí que hicimos fue establecer un marco de partida del proyecto, o sea, cosas que sabíamos de antemano pues, que no podíamos resolver o que iban a ser de determinada forma. Como os ha dicho David, supusimos de partida que no teníamos acceso a ningún operador, que el terminal tenía deshabilitados los servicios y luego que conocíamos su IMSI o su email. Esta asunción de que conocemos el IMSI o el email, ya en otras charlas relacionadas con el tema, se ha visto y se ha demostrado que hay formas de obtenerlo, o sea que es una asunción razonable. La otra asunción es un poco más dura y es que conocemos el área donde está el teléfono. Por área decimos una localización de unos kilómetros de radio, tampoco muy específica, pero sí que con este proyecto no podemos localizar un teléfono que está en Australia, no es el objetivo. El objetivo es que más o menos sabemos dónde está, por ejemplo, está en el barrio de no sé dónde, y entonces ahí con el sistema pretendemos localizar pues dónde está, en qué edificio, en qué ventana, lo que sea. Esta era un poco la condición de partida más fuerte que teníamos. Otras condiciones de partida, pues que el target estaba en una ubicación fija. Cuando decimos una ubicación fija, decimos que no está en un coche embarcado moviéndose, que no está en un tren, o sea, que está, pues, o bien en un sitio tomando un café, o bien andando por la calle, pero no está en un coche que se mueve a gran velocidad. Y también estuvimos viendo cosas que había en el mercado pseudo comerciales, digo pseudo porque no sé muy bien cuál es el canal de distribución, pero existen productos que se venden, pero estos productos, por lo menos los que nosotros hemos visto o conocemos, son productos que constan de múltiples dispositivos que se distribuyen por un área en muchos sitios y luego toda esa área es la que cubren y en función de pues, diferentes cálculos con múltiples dispositivos localizan la posición de un terminal. Bueno, es un sistema, los sistemas nosotros no los hemos probado, las páginas web de los proveedores dicen que funcionan y nosotros no lo creemos, pero también vemos que tienen ciertas desventajas. La principal que vemos es que requiere un despliegue inicial, o sea, tú tienes que, para localizar un terminal, tienes que ir allí, ir poniendo setas de cacharros por ahí por los sitios, enchufarlos a la corriente, tenerlos controlados de alguna forma. Entonces, nosotros queríamos también desarrollar un sistema que fuese único, que tú lo embarcaras en un coche convencional, o sea, en un coche que fuera un coche normal y que pues, con ese coche pues, fueras conduciendo por ahí y al final localizaras al terminal. Un poco por ponerlo de forma gráfica, este sería el sistema que estamos diseñando. Conocemos un área más o menos geográfica, bueno, pues esto es una foto, podría ser esto o cualquier otra cosa, un área de unos kilómetros de radio, donde hay un móvil un terminal que queremos localizar, que queremos saber dónde está, y ahí llegamos nosotros con nuestro coche, que tiene embarcado un sistema que hemos desarrollado nosotros, y lo que el sistema tiene que hacer es decirnos, pues el móvil está ahí. Este es un poco el objetivo, un poco el marco en el que empezamos a trabajar en esto. Vale, cuando nos planteamos esto al principio, que ya dijimos, venga, sí, vamos a por ello, dijimos, vale, pues esto ya que lo vamos a hacer y lo estamos pensando ahora tranquilamente, pues vamos a hacerlo bien, vamos a diseñar una buena arquitectura, vamos a diseñar el ciclo de vida del software y tal. La realidad luego nos llevó un poquito diferente, como veréis a continuación. Bueno, el hardware que elegimos, escogimos la USRP, que ya hemos contado alguna vez aquí, que se puede utilizar para conversación en base falsa, controlada con un PC con OpenBTS, que ahora hablaremos del software. Vamos, un PC con Linux, una USRP y una etapa de potencia. Claro, para tener más cobertura alrededor del coche necesitamos un amplificador. De hecho, dos amplificadores. La etapa de potencia es esto, lo de arriba es el canal de transmisión, pues un amplificador de potencia, básicamente, en la transmisión, y luego abajo en la recepción necesitas un amplificador de bajo ruido para recibir la señal que te llega débil, amplificarla. Y así tienes mayor cobertura. Todo conectado con un duplexer a la antena. Y luego antenas, decidimos utilizar dos. Utilizar una antena omnidireccional, como la de arriba. Al final utilizamos exactamente ese modelo, luego lo comentamos, que es la que emite igual en todo el plano, alrededor del techo del coche, que era donde iba a ir, para la fase en la que vamos con el coche buscando. Y luego pensamos en tener una antena directiva, es una antena que recibe más hacia donde estás enfocando. Para una vez ya tienes más o menos claro dónde está el sitio, poder hacer el ajuste fino, ¿no? Bajarte del coche, sacar la antena y decir, bueno, pues allí no, allí no, allí. Esa era la idea. Entonces, bueno, pues es hardware, una antena de cada tipo.
En software decidimos utilizar OpenBTS, es el software que ya hemos comentado alguna vez, la versión que te permite hacer una estación base falsa. Cogimos la versión 2.6 porque era estable, ahora ya la más nueva es la 2.8, etcétera, y tiene más desarrollo, etcétera, pero toda la funcionalidad que necesitábamos estaba en esa versión que está congelada y decidimos utilizar eso. Lo que teníamos que hacer, eso sí, era añadirle unas cuantas cosas que no tiene la estación base. La estación base tiene lo que tiene una estación base normal, pero nosotros necesitábamos además que tuviera, por una parte, conciencia de cuál es su posición en el momento de tomar una medida. Entonces, para eso le teníamos que añadir un GPS al portátil y que fuera grabándose la posición en la que se estaba tomando cada una de las medidas. Y los cálculos de triangulación, para una vez has tomado ciertas medidas, que ahora comentaremos qué medidas, estimarte la posición con una regla de ciertos algoritmos, todo eso no está en OpenBTS, lógicamente, y luego añadirle una consola. En principio una consola de texto pequeñita de Ncurses que te permitiera controlar el sistema y te dijera, vamos a interactuar con él. Para que te diga el teléfono está aquí, pues de alguna manera te lo tiene que decir, ¿no? Pues una consolita lo más básica posible porque el objetivo no era hacerlo súper bonito. Los datos que teníamos disponibles para triangular al principio, para triangular, cuando nos lo planteamos al principio, pues dijimos, vamos a ver las posibles fuentes de datos. La primera que viene a la mente es siempre la potencia, ¿no? Cuanto más lejos estoy, menos potencia voy a recibir. Entonces puedo, se supone, equiparar esa potencia recibida a distancia a la que está. Tenemos dos tipos de potencia, en realidad, que nos da la estación base. Una es la potencia que recibe la propia estación base. La señal que está enviando el móvil, pues en la estación base sabe cuánta potencia está recibiendo en cada momento. Ese es un dato. Otro dato es qué potencia de la estación base está viendo el móvil, está recibiendo el móvil. Eso lo sabemos en la estación base porque la propia norma GSM le dice al móvil que el móvil reporte la potencia que está viendo cuando está hablando con la estación base. Entonces, en la estación base, el móvil nos está diciendo constantemente, te estoy viendo con una potencia de tanto, te estoy viendo con una potencia de tanto. Entonces, tenemos esos dos datos de potencia, la que ve el móvil, la que ve la estación base. Y esos serían los dos de potencia que veis ahí, y lo último serían retardos en tiempo. Otra magnitud que nos podía dar idea de la distancia a la que estaba el móvil era el tiempo. Cuánto tiempo ha tardado en llegar la señal desde que la envié todo al móvil hasta que me ha llegado a mí. Cuanto más lejos esté, más tardará. Cuanto menos lejos esté, menos tardará. Teniendo estos datos de partida, pues pensamos por dónde tirar. En principio pensamos que los datos de tiempo, cualquier pequeño error en la medición de tiempo iba a suponer un error en distancia muy grande y se nos antojaron que igual podían ser poco precisos, y entonces pensamos en abordarlo primero por la parte de potencia. Utilizaríamos los datos, de potencia las dos partes, la que ve el móvil, la que vemos nosotros, combinándolos. Y luego los de retardo, pues probablemente lo utilizaríamos después para hacer ajustes, correcciones sobre eso. Ese fue el planteamiento que hicimos y empezamos a hacer la programación para la triangulación basada en potencia. Así que dijimos, bueno, vamos a triangular con datos basados en potencia. Entonces, bueno, esto, triangular consiste en coger una medida de la que tú conoces tu posición, esa medida en base a los datos de potencia te da un radio y eso le llamamos un punto de triangulación, y cuando tengamos 3, pues ya sabemos dónde está el móvil, ¿no? Así a priori nos parecía muy sencillo, porque las matemáticas están ahí y eran sencillas, el tema consistía en bucear un poco en el código, ver de dónde salían los datos de potencia, transformar los datos de potencia en una distancia y triangular. Pues dijimos, súper fácil, ¿no? Este fue nuestro primer error. Un error que cometimos varias veces en el proyecto. Subestimar el esfuerzo que nos iba a costar algo, eso lo cometimos varias veces, pero bueno, ya lo iréis viendo a lo largo de la presentación, pero fue nuestro primer error. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que existen modelos matemáticos que te permiten, conociendo la potencia que el emisor emite y la que tú recibes, conoces lo que has perdido en potencia. Conociendo lo que has perdido en potencia, puedes conocer la distancia que ha recorrido esa señal hasta llegar a ti. Eso existen modelos matemáticos. Por ejemplo, este de arriba, en función de la longitud de onda, te lo calcula. Pero claro, te lo calcula en un extremo de todos los casos posibles, que es cuando tienes dos antenas isotrópicas que se ven directamente, que no hay obstáculos en el medio. Imaginaros que tenemos otro escenario, que estamos en Nueva York con un montón de rascacielos metálicos. Claro, ese modelo no vale.
¿Qué han hecho los investigadores que investigan esto? Bueno, nosotros por lo que estuvimos estudiando, pues han cogido una serie de... han complicado esos modelos matemáticos midiendo mucho, o sea, la aproximación aquí ha sido totalmente empírica, han medido y han dicho, bueno, pues si le añado este parámetro que me modeliza la altura de la señal, de la antena, perdón, tengo unos resultados mejores. Si le añado otro parámetro que me modeliza cuánto en un entorno urbano calificado como 4, cómo hago esa transformación entre potencia perdida y distancia. Y hay un montón de modelos. Nosotros al final trabajamos con estos que eran los que mejor se nos ajustaban. ¿Cuál fue, después de trabajar mucho y hacer pues, muchos intentos de que eso funcionara en un entorno general? Porque el problema nuestro es que de la situación de dos antenas que se ven a la situación de una ciudad hay infinitos casos. Entonces, para llegar a una cosa que funcionase general, porque a priori no sabes dónde va a estar el móvil, pues tuvimos que intentarlo mucho. Y nuestro problema fue que nosotros tomábamos medidas y en función de esas medidas podíamos ajustar esos parámetros de los modelos para que se ajustaran esas medidas, pero nos íbamos a otro lado y esa parametrización no funcionaba. O sea, la parametrización había que hacerla a mano para cada entorno que estábamos. Así que, estos problemas nos hicieron ir descartando la potencia y teníamos un último problema, y es que aunque habíamos parametrizado un entorno para que esa transformación entre potencia perdida y distancia fuera bien, aún así iba mal. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos con el coche y entonces pasábamos por delante del Carrefour y decíamos muy poca potencia, muy poca potencia, muy poca potencia. Salíamos, doblábamos la esquina, mucha potencia, mucha potencia, mucha potencia. Entonces, claro, aunque el modelo estaba bien parametrizado, los datos eran demasiado oscilantes, pero en unas magnitudes que eran inmanejables. Eso nos llevó a descartar los datos de potencia como fuente principal para localizar el terminal. Eso fue lo que nos llevó a eso. O sea, después de mucho intentarlo, pues lo descartamos. Vale, pero ahí todavía nos desesperamos. Pues dijimos, bueno, pues la potencia no ha salido bien, hemos perdido aquí un montón de días, ¿qué se le va a hacer? La vida es así, pero al menos tenemos todavía lo del tiempo que no lo hemos explorado. Pues vamos a explorar lo del tiempo. El retardo en tiempo, en la norma, sabíamos que se mide y se transmite, de hecho, en el aire. La señal, las ráfagas, al final lo constituyen un conjunto de símbolos, hay unos time slots, hay división en frecuencia y división en tiempo, las dos cosas en GSM, y en la división en tiempo hay asignados los time slots, que son porciones de tiempo en las que dentro de eso tiene que suceder una ráfaga, tiene que transmitirse una ráfaga de uno de los dos extremos hacia el otro. Y eso es con un montón de símbolos modulados, ¿no? Bueno, pues al final la resolución que podíamos tener con esto es saber cuánto dura cada símbolo, porque luego la estación base, existe un mecanismo de sincronización entre la estación base y el móvil, definido por la norma GSM, que permite que la estación base le diga al móvil, oye, que como están muy cerca, cuando tú te crees que tienes que transmitir, resulta que transmiten, me llega enseguida y me llega demasiado pronto. Entonces, la próxima vez que te toque transmitir, en vez de transmitir cuando tú crees que te toca, retárdate un símbolo. ¿Vale? En la norma define que ese diálogo de por favor retárdate un poquito o por favor adelántate un poquito a lo que tú crees que debería ser el instante en que debes transmitirlo, la norma dice que se lo diga en un número entero de símbolos la estación base al móvil. Entonces, ¿cuánto era ese símbolo? Pues al final vamos a tener esa precisión de un símbolo. Bueno, pues un símbolo son 3,69 microsegundos. 3,69 microsegundos es muy poco, pero claro, a la velocidad de la luz, cuando eso lo conviertes en distancia y divides por 2, porque tienes que contar que hay un retardo a la ida y un retardo a la vuelta, resulta que un símbolo más o menos se corresponde con 553 metros más o menos. Entonces, claro, un sistema de localización que te diga, sí, el móvil está ahí, más o menos 553 metros a la redonda, ¿vale? Pues no va a ser muy útil este sistema. Aquí ya sí que empezábamos un poquito a desesperar. Afortunadamente, oímos una voz interior, que primero era muy débil, luego empezaba a ser un poquito más fuerte, y afortunadamente le hicimos caso a la voz. Esta yo creo que todos vosotros alguna vez la habéis oído. Lee el código fuente, Luke, lee el código fuente. Pues fuimos al código fuente de OpenBTS y a ver si allí estaban los símbolos en enteros. Afortunadamente miramos y no.
tanto la medida como luego almacenar esa variable del retardo, la hacía con un float, que eso te da una precisión muchísimo mayor que un entero, obviamente, y la resolución teórica que podíamos conseguir con el número más pequeño que puede representar con eso, ya esto sí, era inferior a 1 metro. Que claro, esto sería la pera. Si tenemos un sistema que nos dice está ahí más o menos 1 metro, a tanto no hemos llegado, ya adelanto esto. Pero vamos, esto es la resolución teórica, tampoco esto se garantizaba que íbamos a llegar ahí. Pero al menos teníamos una esperanza, ¿vale? No era más o menos 553 metros como límite. Y entonces dijimos, bueno, pues ahora sí, ahora hemos triunfado. Ahora ya tenemos una medida que sí, tomamos en 3 puntos esa medida, la medida de retardo en tiempo la convertimos en distancia, eso es un círculo alrededor de nosotros, 3 círculos, intersección de 3 círculos, matemáticas simples, triangulamos y tenemos la posición del móvil. Esto, de nuevo, esto ahora ya sí, ahora lo tenemos, Pues de nuevo la realidad nos pegó una patadita en la cara, ¿vale? Porque resulta que sí, vale, teóricamente tienes eso, pero luego resulta que la medida que te da tiene una oscilación, ya midiendo empíricamente, entre 0,25 y 0,75 símbolos. Estando quieto el móvil y quieta la estación base y solo estando midiendo lo que recibíamos, teníamos más o menos eso. Claro, eso es una barbaridad. Que hasta ahí no era todavía para echarse a llorar, porque dices, bueno, a lo mejor oscila, pero es una variable estadística. Y sacamos los apuntes de estadística y venga, pues la media, la varianza, tal, esto igual sí que es tratable. Eso era por un lado, y por otro lado descubrimos también que había un retardo adicional que dependía del dispositivo. Resulta que poníamos un iPhone 4 y los retardos oscilaban y tal, oscilaban alrededor de un valor que era diferente de si poníamos exactamente en el mismo sitio un Nokia. Y era diferente de si poníamos exactamente en el mismo sitio un Nokia de otro modelo. Y lo mismo con un Motorola, etc. O sea, dependía del dispositivo móvil. Ese retardo para la comunicación GSM, ese retardo adicional que mete el móvil, no afecta, funciona perfectamente, hay margen, pero claro, para nosotros nos desvirtuaba completamente las medidas. Sí que el trabajo se centró en intentar conseguir, mediante programación, pues que todos esos problemas tampoco teníamos otra opción, o sea, ya la potencia la habíamos descartado, solo nos quedaba esto, así que había que trabajar en que el sistema, con todas esas incertidumbres, tuviéramos una precisión aceptable. Así que nos centrábamos en, por un lado, trabajar con círculos de triangulación que eran muy imprecisos pues era hasta 0,75 símbolos, que son unos 400 metros de imprecisión, y triangular con eso, pues eso es lo que tuvimos que trabajar, ¿no? Para intentar corregir esa imprecisión. Y otro ámbito de trabajo era intentar adivinar ese móvil que estábamos localizando cuánto estaba introduciendo de retardo, porque a priori no lo sabes. Esto fue el trabajo más, pues eso, de más entidad en este momento. Aquí es donde el modelo de diseñar y tal, aquí es donde el burro se reía. Que ya empezamos a dejar de, mira, esto hay que salir y hay que empezar a probar, y probamos un algoritmo y funciona, probamos otro y no funciona, y así. Así que nuestro modelo de trabajo se cambió. Aquí es cuando empezamos a probar y a dejar de diseñar, la verdad. Así que nos tuvimos que salir a probar. Como esto en España es ilegal, pues nos fuimos a un país donde esto es legal. Un país que hay muchas naranjas y tal, pero bueno, que no podemos decir el nombre. Entonces, bueno, esto es una foto de uno de los entornos que probábamos, ahora tendréis más, ¿no? Pues aquí, este es un coche que alquilamos en ese entorno, como veis, esto es un campo de naranjos, y aquí esto es un arcén, campo de naranjos. Ahí está David sacando una foto ahí a donde tal, aquí señalando en el país donde estuvimos varias veces, el naranjo. No sé si ya veis el móvil donde estaba, pero si no lo acercamos más. Es ahí, se dejó el móvil. Esto es así, o sea, esto es un iPhone, ¿no? Esto fue el iPhone. Ese es un iPhone 4. Nosotros dejábamos el iPhone ahí y nos íbamos. si venía el dueño del campo y... Era difícil porque había que recolectar ese árbol justo, pero bueno, en fin, esto era así. Incluso llegamos a hacer pruebas con lluvia, metiendo eso en una bolsa de plástico cerrada y dejándolo ahí, y eso funcionaba. Y de hecho, con lluvia funcionaba incluso... Sí, más preciso. No sabemos por qué. Pero bueno, el caso es que esto es el entorno en el que estábamos haciendo pruebas en ese momento. Yo aquí estaba de copiloto con pues, los datos y David en esta imagen estaba conduciendo, a veces cambiábamos. Y bueno, os vamos a explicar
algunas de las cosas que nos funcionaron para mejorar esto. Una cosa en la que nos equivocamos fue que nosotros íbamos cogiendo puntos de triangulación y cada vez que teníamos 3, triangulábamos. Cogíamos otros 2, 3 y triangulábamos. Esto iba muy mal, porque los 3 estaban muy próximos, porque solían estar en línea, así que lo que se nos ocurrió, y esto funcionó muy bien, es que íbamos cogiendo una ventana de puntos, que el número más o menos ideal nos pareció 200 y es el que tenemos ahora configurado, pero es configurable, y esa ventana, cada vez que coges un punto de triangulación, se va desplazando, ¿no? Es una ventana que se va desplazando. De ahí elegimos los 3 mejores para triangular. Triangulamos y esa es un resultado muchísimo mejor. Esa elección de los 3 mejores también requirió varias vueltas. O sea, ¿cuáles son los 3 mejores puntos entre 200 para hacer una triangulación? Bueno, pues ahí se te pueden ocurrir miles de cosas. Y probamos varias y nos hemos quedado con una de las que probamos y pues esto, por ejemplo, es una de las cosas que funcionó. Otro problema que tuvimos que solucionar es esto tiene que ver con la incertidumbre de la medida. Tú, cuando tienes 3 puntos, si la medida es precisa, 3 puntos de distancia de un dispositivo que está emitiendo y la medida es precisa, los 3 círculos se te tienen que intersectar en un punto. De todas las pruebas que hemos hecho, eso no ha pasado nunca. Nunca. No hemos conseguido tener 3 círculos que intersecten en un punto. Eso no ha pasado. Esto que os pintamos es un caso típico de los que nos encontramos. Así que la intersección de 3 círculos, o sea, las matemáticas para hacer la intersección de 3 círculos que no intersectan, pues hay que hacerlas. Y bueno, pues ahí tenéis un ejemplo gráfico de uno de los... Además es que a lo mejor hay otra forma más óptima de hacerlo, pero nosotros lo único que conseguimos es detectar casos diferentes y en función de cada caso diferente aplicar un algoritmo diferente. Este es solo un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo de que ahí pues, es donde nuestro algoritmo da la intersección de esos 3 círculos que, como veis, no intersectan. Luego está el tema de la predicción del retardo que hace el móvil. Fijaros que sin predicción, esto es una salida en el campo ese que os hemos dicho, nosotros íbamos por aquí con el coche, el móvil estaba más o menos aquí, y sin predicción de los símbolos, estos son los círculos de triangulación que obteníamos. ¿Vale? Después de hacer algunos algoritmos para predecir el símbolo de anticipación en base a cosas como que cuando tienes un radio negativo algo estás haciendo mal, o cuando hay círculos que se intersectan en el océano Índico algo estás haciendo mal, en base a ese tipo de cosas, pues hicimos algoritmos de predicción de esos símbolos y la mejora fue muy significativa. Para la misma entorno, misma ejecución, misma ubicación, este es el campo de naranjos, por cierto, este de aquí, del país ese. Pues como veis el resultado es, esto funcionó. Bueno, pues aquí ya estábamos dando botes de alegría, casi sacando las botellas de champán, esto ya sí por fin, parece que ya estamos. Ahora la parte que nos quedaba era suplantar el operador real. Habíamos hecho todas estas pruebas con un dispositivo registrado a nuestro sistema, a nuestra estación base, ¿no? Para no tener ahí líos de competencia con otro y tal, lo hacíamos así. Total, para todo lo que estábamos haciendo de medidas y tal nos valía. Entonces ahora llegaba la parte de, bueno, ahora si el móvil es un móvil que está conectado al operador que sea y nosotros queremos utilizar el sistema para localizarlo, lo que queremos es que en vez de al operador real se conecte a nosotros, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en otras charlas y... No sé si lo hemos dicho, pero usábamos una estación base falsa, que lo hemos dado por supuesto. Sí, sí. Pues esto no nos preocupaba, ¿vale? Porque aquí se trata de configurar en la estación base el identificador de la red que estás intentando suplantar, etcétera, y luego tienes el tema de que tienes que conseguir que al móvil le llegue más potencia que la que está llegando de la antena real. Bueno, esto, como lo habíamos hecho un montón de veces, esto sí que no iba a ser ningún problema. ¿Vale? Esto lo hemos probado miles de veces, aquí tranquilos. Ni una de las veces que dijimos, esto ya, ni una estaba. De hecho, cuando alguna vez hablando en otras conversaciones de bares, esto tiene que ser fácil. Cuidadín. Cuidado. Vale, ¿qué pasaba? Bueno, pues unos pequeños problemillas de nada, ¿vale? No... El sistema en real, o sea, el móvil conectado al operador real no se registraba a nosotros ni en broma, ¿vale? O sea, ya hiciéramos lo que hiciéramos, daba igual, nos acercamos y daba igual. Los terminales ni siquiera nos veían, no es que no nos cogieran como operador, ¿vale? Como Zelda, es que ni siquiera nos veían en la lista de las 6 más potentes, que el teléfono siempre está monitorizando las 6, ni siquiera aparecíamos ahí en el último puesto. O sea, no nos veían los dispositivos móviles.
Esto lo habíamos probado miles de veces y eso lo sabíamos. Lo que pasa es que luego, recordando, esto lo habíamos hecho, pero no lo habíamos hecho con la USRP, lo habíamos hecho con la Nano BTS. ¿Os acordáis? La otra estación base que hemos traído alguna vez, que es una estación base comercial, que luego en vez de con OpenBTS se controla con OpenBSC, y, bueno, pues es la otra estación base. Probamos con esa, la encendimos, configuramos y registrado. ¡Ostras! O sea que tenemos que con la estación base esta, que no podemos utilizar para nuestro sistema porque tendríamos que rehacerlo todo desde cero, no, con esta sí que se registra, con la Nano BTS, y con la nuestra, con la que tenemos ahí, la USRP, no se registra en absoluto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Porque alguna diferencia tiene que haber, obviamente. Bueno, la primera hipótesis es la potencia. ¿Será que no estamos enviando suficiente potencia? ¿No estará funcionando el amplificador? Medimos, estamos friendo al terminal. Pues claro, tienes que competir con la antena y tal. Sí, pero si estás a 2 metros, recibe más potencia de tu amplificador de potencia. O sea, ese no explicaba el problema. La hipótesis 2 era que hubiera algo diferente en el beacon, en la señal de baliza, de la estación base de una y otra, ¿no? De las reales o de la Nano BTS y de la nuestra. Pues bueno, esto hay una forma de saberlo. Tomamos una traza de lo que emite la Nano BTS, tomamos una traza de lo que emite la USRP y a comparar. Y a comparar es coger el Wireshark con las capturas de las dos y trama por trama, campo por campo, bit por bit, asegurarnos que estábamos enviando lo mismo. Y vimos algunas diferencias. Y aquí otra vez las esperanzas arriba. Ánimo, lo tenemos, solo hay que codificar. Venga, modificamos el código fuente de OpenBTS y a modificar, para que enviara exactamente los mismos bits que la otra. Lo hicimos, lo comparamos con las trazas y efectivamente emitía exactamente lo mismo. ¿Se registraba? Ni de coña. Llegamos a este punto y dijimos, mira, esto aquí se acaba el proyecto, esto ya no hay quien lo resucite. Si es que no, vamos, o nos ponemos a hacerlo todo desde cero con OpenBSC y vete a saber si allí tenemos los mismos datos que en la OpenBTS. Esto no hay quien lo resucite. Aquí nos tirábamos de los pelos porque esta prueba igual la podíamos haber hecho al principio. Pero bueno, afortunadamente seguimos dándole vueltas, a pesar de que ya hemos dicho esto está muerto, seguimos dándole vueltas. Y en otra de esas conversaciones de cafetería fue, ¿y si va a ser el reloj, tío? Nada, ¿cómo va a ser el reloj? Hombre, que para GSM sabíamos que hacía falta un reloj bastante preciso. Sí, pero la USRP ya la compramos en vez de con el reloj estándar que te viene, la compramos con un reloj mejor, ¿vale? Te la envían, podías comprar con el cutre, es estándar, o con uno un poco mejor. Ya habíamos comprado el mejor. Y de hecho funcionaba. Cuando se registraban con nosotros funcionaba. Sí, pero ¿y si fuera eso? Pues vamos a medir, a ver cómo podemos comprobarlo. Y entonces cogimos y dijimos, vale, pues se supone que estamos configurando que emita a 920 MHz, por ejemplo, ¿no? En una de las pruebas. Vale, pues vamos a coger un analizador de espectro y vamos a ver si estamos emitiendo a 920 MHz. Pusimos el analizador de espectro y eran 920 MHz más 900 Hz. Que dices, hombre, tampoco es tanto, joder. 900 Hz comparado con 920 MHz, pues no es mucho. Bueno, no es mucho si lo comparas esas dos magnitudes, pero si comparas con los 45 Hz, que es lo que permite la norma que se desvíen los relojes, ¿vale? La norma GSM exige que la precisión sea, cualquier desviación sea inferior a eso, entonces era una desviación brutal. Y eso sí que explicaba que los móviles no nos vieran, porque ellos en cuanto se enganchan a una estación base, sincronizan su reloj con ese, y ese es el reloj que toman de referencia y las frecuencias las cuentan utilizando ese reloj. Si tú no encajas en uno de sus saltos de frecuencias, es que no te ven. Esto sí que explicaba. La solución que dijimos que podíamos hacer enseguida es, bueno, pues, vale, si ya lo tenemos claro que es así, pues igual podemos hacer una ñapa. Podemos coger el código fuente y cuando le decimos a la estación base, o sea, la USRP, sintoniza 900 MHz, pusimos un más 900 Hz y entonces le decíamos, bueno, menos 900 Hz, perdón, y entonces la estación base le decía que sintonizara eso menos, como lo sintoniza mal, ¡pum!, y clavado. Pusimos el analizador de espectro en el sitio exacto. Encendimos el móvil y se registró. Esto sí. Por fin lo tenemos. Perdón, que le he dado aquí. Le he dado muchas veces.
Vale, ya lo habíamos arreglado con la ñapa. Pues no, como ya os podéis imaginar, no. La solución sí hacía que se registrara el móvil, pero luego lo que pasaba era que el móvil se registraba, pero empezamos a tomar medidas, y lo que antes funcionaba de maravilla, ahora todas esas interpolaciones que habíamos hecho, esos cálculos de triangulación, todo eso que convergía a un punto y luego el punto estaba cerca donde tenía que estar, que era maravilloso, resulta que empezaba a diverger. Y de repente se iba hacia el océano Índico, el punto, y decía, la llamada que teníamos que estar haciendo, una llamada silenciosa al móvil para que estar reportando medidas y tal, la llamada se caía, se volvía a levantar, se volvía a caer, completamente inestable. Bueno, esto no servía para nada, así, claro. Aquí también pensamos, ostras, igual tenemos que tirar esto a la basura, pero afortunadamente antes de eso dijimos, espera, que lo que hemos hecho es una ñapa. Y si deshacemos la ñapa y lo que hacemos es estirarnos un poquito el bolsillo y nos compramos un reloj un poco mejor. Y eso es lo que hicimos, compramos un clock timer, creo que fue el que tenemos, es lo que tenéis ahí arriba a la izquierda, nos remangamos, desoldamos ahí componentes de superficie, que hay gente que lo hace, que eso está chupado, a nosotros nos costó un huevo, no estamos acostumbrados, pero bueno, de sueldas, pim, pam, pam, pum, le pusimos el reloj este, que es mucho más preciso, y con este sí, con este por fin el sistema funcionaba como tenía que funcionar. Nos quedaban un par de cosillas todavía y la que más ya nos preocupaba, con esa pregunta que decíamos de esto lo teníamos que haber probado al principio, otra cosa que teníamos que haber probado al principio es hasta dónde damos cobertura, porque esto lo estamos probando aquí en local y hasta dónde llegamos, ¿no? Pues qué alcance tiene nuestro sistema con estas etapas de amplificación y tal. Pues aquí había que hacer dos pruebas. La primera era, encendíamos la estación falsa, registrábamos manualmente el móvil en esa estación falsa, la metíamos en el árbol y nos íbamos, y a ver hasta dónde perdimos la señal. Pues eso nos daba de media a algo menos, muy poquito menos de 2 kilómetros, y dijimos, nos vale, con algo menos de 2 kilómetros nos vale. Nos faltaba por hacer la prueba inversa, que era, dejamos el móvil conectado a un operador real, y luego nosotros encendemos nuestra estación configurada para suplantar ese operador real, que es el caso real de localización de un móvil, y entonces nos acercamos a ver a qué distancia se registra. Bueno, pues esa distancia fue... No, pero estábamos muy contentos porque decíamos, el sistema funciona. O sea, tú cuando ya se ha registrado es que el móvil está ahí. O sea, no... Lo único que nos hacía ilusión por la triangulación, ya que la habíamos hecho, pues usarla, ¿no? Así que nada, pues dijimos, vamos a empezar un poco a ver qué pasa aquí, vamos a empezar a medir. Esto que veis aquí, seguro que lo conocéis, es el modo de ingeniería de un Samsung Galaxy S2. Esto lo hemos repetido alguna vez, para que un móvil se registre en una celda tuya, falsa, hay una serie de condiciones cualitativas que se tienen que cumplir, pero hay una fundamental cuantitativa, y es que que el móvil perciba más potencia de la estación tuya que de la estación que le está dando servicio. ¿Cómo hace esto el móvil? El móvil construye una lista que primero coge de las que le dice la celda que le está dando servicio, que son celdas vecinas, de esas coge las 6 que más potencia percibe y las pone en un ranking en base a un parámetro que se correla, este parámetro no tiene unidades, pero se correla con potencia percibida por las estaciones, el RxLEV. Bueno, y esto es la salida de un terminal en un momento dado. ¿Qué veíamos nosotros? Que cuando nos alejábamos más de 15-20 metros, pues nosotros aparecíamos, como ya nos podíamos registrar, que ya habíamos solucionado el tema del reloj, pero aparecíamos por aquí. Y no subíamos, nunca éramos el que más potencia daba. Y por aquí, por aquí, por aquí. Cuando nos acercábamos a 5 metros, sí, pero cuando nos alejábamos otra vez a 20, no. Esto es lo que pasaba. Entonces digo, vamos a medir más, o sea, nos fuimos a la playa. ¿Del país ese? Del país ese. Y dijimos, vamos a ver cuánto tenemos que emitir, porque si es un tema de potencia, bueno, pues a lo mejor podemos buscar un amplificador más grande, ¿no? Si es lo que hay, pues vamos a medir. Así que nos fuimos ahí, esta es la foto de donde estábamos cuando hicimos las medidas del operador real. Fijaros dónde está la antena, ¿vale? Era más de 2 kilómetros. Pues a más de 2 kilómetros, nuestro móvil percibía la máxima potencia posible de la estación. El móvil lo que hace es que cuando llega a un valor de RxLEV de 70 la norma dice 63, pero los móviles realmente dan 75, aunque perciban más potencia siguen dando 75, no dan más. O sea que el móvil a más de 2 kilómetros daba 75. Y dijimos, vale, pues vamos a ver cuánto damos nosotros. Vamos a emitir nosotros y vamos a hacer el mismo paseíto por la playa del país.
aquí tenéis los resultados. Esto son los 75 que el móvil percibe a cualquier distancia de la estación real. Y esto, tanto del iPhone como del Samsung Galaxy S2, lo que percibe cuando nos vamos alejando de la estación nuestra, de nuestra estación. A 1100 metros ya lo dejamos. O sea, ya no seguimos a los 2 kilómetros que habíamos llegado con lo otro. Nos fuimos al bar a llorar. Dijimos, no, o sea, es imposible, no podemos competir. Nos sentíamos, no os podemos describir cómo nos sentíamos, pero para hacerlo hemos puesto una transparencia que yo creo que lo va a ilustrar. Era como si nos quisiéramos beneficiar a esta mujer y entonces llega el operador chino en este caso, pues es un ejemplo, y la tiene más larga porque su antena está muy alta y no veas la diferencia que hay entre emitir más alto y emitir a nivel del suelo, no veas la pérdida de señal que tienes ahí. Y nosotros teníamos que emitir a nivel del suelo porque estábamos en un coche. Pero es que además la tiene más gorda, porque emite más fuerte que nosotros. Y ahí llegábamos nosotros con nuestra antenita y, bueno, pues no podíamos competir. Entonces tuvimos que recurrir para la solución a la famosa frase de el tamaño no importa. Vamos a pensar otra cosa, ¿no? Y se nos ocurrió inventarnos unas gafas mágicas. Eran unas gafas que tú se las ponías a la tía y la tía nos elegía a nosotros. Claro, si eso se puede hacer, seguro que alguno de vosotros necesitaría unas gafas de estas. No tenemos para todos, pero sí tenemos unas para que veáis ahora lo que veía la tía cuando se ponía las gafas. O sea, esto sí, o sea, así sí, era falso, pero bueno, funcionaba. La explicación de esto es que en GSM existe un parámetro que se incluye en la información de broadcast que cada celda emite, que se llama CRO, Cell Selection Offset, que le dice al móvil, vale, tú de mí percibes un RxLev, el que sea, pero a ese RxLev le tienes que sumar el valor que yo te diga, y ese valor puede llegar hasta 60 más. Con lo cual nosotros no tenemos que emitir para ganar a la celda que le está dando servicio, tenemos que emitir para ganar a la sexta celda que le está dando servicio. En cuanto somos el sexto, le suma los 60 y ya siempre pasamos a superar la celda que le está dando servicio. Con lo cual, lo que pasa es que hubo que implementarlo porque OpenBTS 2.6 no lo soporta, eso va en unos bits que son rest octets, que son opcionales en los broadcasts, y hubo que implementarlo, se implementó. Esto, además del SI3, requiere, creo que es el SI4, bueno, se hizo, y cuando se hizo, pues ya funcionó. Esta foto es de un terminal que estaba ahí y desde aquí se registró contra nosotros. ¿Vale? O sea que este tema solucionó este problema. Vale, esta era la parte omnidireccional. Ya por fin habíamos triunfado después de cuántas veces nos ha salido la patada en la cara esta. Pero lo habíamos conseguido. Ya solo quedaba la parte sencilla, la parte de la antena directiva. Esto es, una vez ya estás cerca, pues la idea que decía antes, ¿no? Sacas una antena directiva, le dices al sistema, no, estoy en modo direccional. Y entonces, que sacara una barrita en la consola de texto, un ncurses ahí, una barrita, que si estás apuntando hacia donde no está el móvil, pues recibes menos potencia, ¿vale? Ese grafiquito de ahí, ahora sí que mediríamos potencia recibida, y que cuando apuntes al móvil, pues recibes más potencia. ¿Vale? Y dijimos, esto en 2 horas, esto está. A 2 horas no podía ser, ¿no? Ni siquiera esta podíamos triunfar sin sufrir. Bueno, el problema era que las medidas eran súper oscilantes. Sí que funcionaba, o sea, sí que si apuntabas lejos oscilaba entre valores pequeños, si apuntabas hacia ahí oscilaba entre valores mayores, pero oscilaba una cosa que era que te volvías loco, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, a la izquierda era difícil de usar. Bueno, la explicación la encontramos afortunadamente relativamente rápido, y es que nos acordamos que hay un mecanismo de regulación de potencia para que el móvil emita la menos potencia necesaria, para que consuma la menos batería necesaria. La estación base siempre le dice, bueno, baja la potencia que te oigo de sobra. Y a ver, ahora no te oigo, sube la potencia. Pues ese mecanismo está también en marcha cuando estábamos así cerca. Entonces hacía que baja la potencia. Uy, no, sube. No, baja.
nos volvía locos. Total, que bueno, pues buscamos en el código fuente donde estaba implementado ese mecanismo y simplemente le hicimos que cuando pasábamos al modo direccional desactivara ese mecanismo definido por la norma. ¿Que estamos rompiendo la norma? Pff, en fin. En este país le da igual. En este país en el que estaba, pues quiero decir. Bueno, pues en el resultado final, que ya os vamos a enseñar el sistema real que pinta tiene, el hecho de estar en un sitio que había naranjas, la verdad es que nos vino muy bien, porque aunque comimos muchas naranjas, los cajones donde van las naranjas son ideales para esto, por varios motivos. Primero porque permiten muy bien la ventilación, y entonces todo el tema de refrigeración, esto se calienta, esto tiene potencia, todo el tema de refrigeración pues no es un problema. Y luego permite también muy bien meter ahí los componentes con bridas, ¿no? Pues ahí está la fuente de alimentación, el amplificador de potencia, el amplificador de bajo ruido, los dos filtros, un triple de Leroy Merlin, el duplexer, la USRP y el switch este de antena donde poníamos o la direccional o la omnidireccional, que lo hacíamos también manualmente. Aquí en esta foto no se ven las antenas, está el GPS. Esto es un GPS normal y corriente, vamos, USB, y ya está. Esta es la pinta que tenía el sistema embarcado en el coche, en los asientos traseros, y la antena que usábamos, al final esa que veíais al principio de la presentación, esa no iba bien, no conseguíamos nada, era una antena muy mala. Cogimos una antena un poquito mejor. Lo que pasa es que esta antena es de las que se ponen en el coche que hay que taladrar la carrocería, y entonces no nos apetecía hacerlo. Así que tuvimos que hacer un apaño para la antena, que consistió en comprar un ambientador en el chino, meterle dentro silicona y ponerle imanes de estos de diodinio y acoplarlo. Y entonces tenía la pinta esa. Lo pintamos de negro con un rotulador indeleble y tenía la pinta esa. Solucionamos. Un comentario sobre esto. El sistema en sí, al final es útil y funciona. Pero solo ese componente en sí ya es útil de por sí. Eso lo descubrimos mientras hacíamos las pruebas, no lo esperábamos. Pero claro, íbamos haciendo las pruebas, conduciendo, ¿no? Uno conduciendo, el otro ahí y tal, y ahora pues sí, pues a la derecha, parece que está lejos. Claro, íbamos despacio más o menos, ¿no? Claro, antes o después viene alguien detrás y está ahí que se adelanta, que si no adelantaba ni Dios. La gente ve un coche donde por una ventana sale un cable y arriba hay un cacharro y ¡buf! Bueno, ya muy rápido para ver el alcance final del sistema, ¿no? Pues el mismo campo que teníamos antes, los puntitos azules es por donde íbamos el coche y cada punto era un punto de triangulación que tomábamos. Las trinchetas azules estas son de las posiciones estimadas que nos iba dando, que fue viniendo por aquí por la estimación, ¿no? Y se fue acercando. Esto es donde estaba el móvil de verdad, ¿vale? Donde está pintado el móvil en naranjo, y la estrellita amarilla es la estimación final, ¿vale? Donde fue convergiendo, nos dijo que estaba ahí, estaba bastante cerca. Esto es más o menos la precisión que conseguíamos en campo abierto, y en entorno urbano, bueno, esto para que os hagáis una idea es como unos 2 kilómetros y pico de lado a lado de la foto esta, ¿vale? En entorno urbano las distancias que consigues son menores porque, claro, con todos los obstáculos que son los edificios, etcétera, pues las distancias que consigues son menores, pero aún así pues bueno, estos son 2-3 manzanas y esto era el coche, estas son las posiciones estimadas, el móvil estaba aquí y nos dijo que estaba en la casa de enfrente, que bueno, llegas allí, sacas la antena directiva, te pones y miras también hacia arriba, hacia abajo, a ver si ves la antena, o sea, la ventana en la que está, y sí que llegamos a apuntar exactamente a la ventana donde estaba. La antena directiva no solo te aumenta la precisión, sino que luego, claro, la parte omnidireccional no te da altura. Pero la antena directiva sí te puede dar altura. A veces poníamos el móvil en una ventana y vamos, más o menos, pero sí que te decía hasta ahí. Así que ya lo último, ya para terminar, os vamos a enseñar unos vídeos del sistema como es. Lo primero, la consola de navegación omnidireccional de Necurses. Bueno, es un vídeo muy cortito, solo para que veáis cómo es. Fijaros que aquí tiene, bueno, esto está sanitizado para que no se vean los IMSS y las coordenadas y todo eso, pero lo que te va diciendo aquí son los puntos de triangulación que va cogiendo. A partir del tercer punto ya empieza a triangular, aunque la ventana sea de 200, pero a partir sigue cogiendo puntos de triangulación que te dice el centro del punto y el radio al que le está dando. Esta es la posición estimada y esto es una ventana de ayuda a la navegación que te dice el rumbo hacia el que está el objetivo y la distancia. Y con eso, bueno, pues ya puedes conducir. Tuvimos un problema con esto, David y yo,
que fue que, claro, cuando esto lo empezamos a probar, aquel día David iba conduciendo y yo iba de copiloto. Entonces estábamos ahí conduciendo y yo le decía, vamos por ahí por la carreterilla, le decía, venga, pon rumbo 160 grados. El tío ahí, ¿dónde está el norte? Hostia, que te comes el ced al paso, tío. Después de 5 minutos de esta interacción, el tío para el coche en el arcén y me dice, joder, tío, chincheta azul, chincheta roja. Muy enfadado, así que casi nos obligó a desarrollar una interfaz para iPad que, claro, que nos facilita mucho la navegación. Es lo mismo, no tiene integrado todo lo que tiene la otra consola, pero la parte de ponerla ahí y ir conduciendo, pues esa te la soluciona. La chincheta azul es donde tú estás y la chincheta roja es donde te dice que está dando el target. Todo esto, si veis, es el mismo mapilla que os hemos puesto siempre la misma ubicación. Aquí el coche ahora se está alejando, ahora damos la vuelta, volvemos y el target, si os fijáis, se va moviendo porque cuando tú pasas cerca de él, o sea, si tú estás siempre en el mismo lado, lejos, pues la precisión es menor. Pero si pasas cerca de él y te vas hacia otro lado, ya en ese momento el sistema es muchísimo más estable y mucho más preciso. O sea, se trata de conducir bastante por ahí. ¿Hacia dónde? Bueno, pues el propio sistema te va diciendo hacia dónde. Como tienes ahí la chincheta, pues tú te vas acercando y en el momento que ya te acercas, el sistema empieza a ser muy, muy preciso. Bueno, a veces hay ejecuciones que nos salen bastante impreciso, ¿no? De 200 metros de imprecisión como mucho, pero normalmente la precisión suele estar entre 25 o 30 metros, y eso, algún día malo, pues 200, ¿no? Y luego os vamos a enseñar la parte de la consola, la parte direccional de la antena. Lo que tenemos es que cuando le damos a un botoncillo ahí, que está por ahí en el menú, que aparecerá luego, ya se ha registrado ahí el IMSI y tal, el email, te dice Monitoring Omni, ¿no? Ahora tú le das un botoncillo y te va a decir Monitoring DIR, o sea, ¿ves? Monitoring DIR, y entonces la consola de ayuda a la navegación se sustituye por esta parte. Aquí, si veis, todavía no habíamos solucionado el tema de la oscilación, todavía oscilaba porque en esta ejecución poco, pero bueno, no hicimos el vídeo ya con el tema solucionado. Sí que se ve que cuando apuntas pues te da mucho más valor y cuando no apuntas te da... Ahora volvemos a no apuntar y te da mucho menos. Te dice lo que está emitiendo el móvil, porque solo sabe la estación base, y te dice el path loss completo de potencia que estamos calculando. Y, en fin, esto es el sistema, no... Bueno. Espectacular, enhorabuena, ¿eh? Yo Muchas gracias. me adelanto y quiero hacer una pregunta. Si tenemos una zona urbana, yo coloco un coche fijo que me sirva de referencia y que esté hablando con él y el otro esté hablando con él y pongo otro al otro extremo de mi diámetro, ¿la precisión cómo mejoraría? Yo creo que eso mejoraría la precisión. O sea, tener más estaciones siempre va a mejorar la precisión. OpenBTS soporta sistemas multiestación a partir de la versión 2.8. Y es una cosa que se podría plantear siempre y cuando la precisión que tenemos nos sirviese para el objetivo concreto. Pero complicaría... O sea, está chupado. Sí, ahora. Sí. Ahora. Bueno, felicidades por la charla. Y os quería preguntar, ¿esto lo habéis probado en zonas abruptas o de montaña? ¿Algún país con montañas? No hemos probado en países con montañas. El efecto que tendría la montaña es que la montaña al final... el problema que tendría el sistema con las montañas sería el mismo que tienen los operadores para dar cobertura en zonas. Entonces, si tienes un obstáculo grande, da igual que sea un edificio, sea una montaña, pues tienes una zona de sombra y eso te desvirtuaría bueno, tu señal llegaría a menos sitios, o en esa zona de sombra tendrías más problemas para llegar, tendrías que conducir por arriba y por abajo, a ver cómo conduces por la montaña, con el coche, depende de las carreteras que tengan esas montañas, pero bueno, lo que es la precisión, una vez consigues que la señal llegue, ¿vale? Porque hay carreteritas y conduces por un lado y por otro y tal, no debería afectar mucho, porque al final lo que estamos midiendo son retardos en tiempo y la precisión de distancia no debería afectar demasiado. Lo que sí sabemos es que el terreno hace mucha sombra. O sea, pierdes distancia, pierdes alcance. Eso sí lo sabemos, porque es que en cuanto te metes en un valle, un pequeño valle y tal, y luego sales,
las medidas dejan de llegar con fluidez, sí, el terreno hace mucha sombra, por eso ese es el motivo por el que las torres están en alto. Hola, bueno, enhorabuena, genial la charla, como siempre todas las que dais. ¿Cuánto pesa el equipo completo? Por curiosidad. A ver, bueno, ¿Cuánto pesa en kilos? Sí, este equipo, a ver, es un prototipo, quiero decir, los amplificadores tal se podrían reducir mucho y eso no hemos trabajado en eso, obviamente, porque no era nuestro objetivo. Esto pesa, pues no sé, cada cacharro de esos que habéis visto puede pesar entre medio kilo y kilo y medio, o sea que en total pesa, o sea, no se puede transportar, ese que habéis visto en una mochila no se puede. Sí que es verdad que toda la parafernalia de equipo se puede hacer en un equipo así, o sea, tú lo diseñas, contratas el diseño a medida y dices, quiero un amplificador, un filtro, un duplexer, todo que me lo pongas aquí y se reduciría mucho. O sea, creo que eso no es un problema del sistema. De este sí, no lo puedes llevar ahí y tal, pero esto es un prototipo. Si el sistema se quisiera hacer ligero, se podría hacer, sin ningún problema. Pero este pesa. vale, estaba pensando que el otro día vimos que con una fonera y 4 motorcitos, te haces un drone, lo llevas volando por ahí, podrías ir localizando también. Reducir el peso mucho. El hecho de hacer un drone ayudaría mucho. ¿Por qué? Por el tema de las sombras, porque eso te lo reduce. O sea, en cuanto subes, estás en mejor posición. De repente tendrías mucho más alcance. O sea, si el coche, alrededor del coche, tiene como 2 kilómetros de radio al que está dando cobertura, si eso en vez de estar a nivel de suelo estuviera a 20 metros de altura o a 10 metros de altura, el radio que estás cubriendo es muchísimo mayor. Para que os hagáis una idea de cuánto de importante es esto de la altura, nosotros hemos hecho pruebas en la que uno iba conduciendo y el otro estaba donde estaba el móvil, ¿no? Y el que iba conduciendo iba con el teléfono móvil hablando con el otro. Y le decía, a ver, que te pierdo, que te pierdo, que te pierdo. El otro hacía así, solo levantar el brazo y, ya te tengo. O sea, que lo de la altura es muy importante. Gracias. Buenas, impresionante charla. Aquí abajo, primera sí. fila. Bueno. ¿Cómo afecta el tema de estar conversando con el teléfono que estáis traqueando? Al sistema tal y como lo tenemos, el móvil no puede estar hablando con la operadora, porque como conseguimos que se venga a nosotros, es que decide dejar a la operadora real y cambiarse a nuestra estación base. Entonces, eso, mientras hay una llamada en curso, no se produce el procedimiento de reselección de celda habitual del móvil cuando está en modo idle, sino que lo que se produce, si se produce en cambio de celda, es un handover. Y esa es la red, que en este caso sería la real, la que le dice al móvil, ahora en vez de esta celda te va a atender aquella. Y el móvil no tiene control sobre eso. Entonces, para que consigamos capturarlo, tiene que ser en un momento en el que no tenga una llamada establecida. Muchas gracias. Perdonad, que me meto aquí y usurpo. Entonces, si yo quisiera evitar que me tracearan así, si dejo una llamada permanentemente viva, ¿estoy a salvo? Con la técnica que hemos usado, sí. Con el sistema tal y como está ahora, sí. Pero creemos que habría forma de saltarse eso o modificando el tema. Pero como está ahora... Como está ahora, la respuesta es sí. Si tú tienes una llamada establecida, no se va a producir el registro en nuestra celda y, por lo tanto, no vamos a poder localizarte. Una manera sencilla, aunque un poco burda, sería ir con un jammer. Entonces, interrumpes la llamada y de repente ya estamos en la situación que queríamos. Que otra limitación del sistema es que solo es un sistema 2G. O sea, como 3G nosotros no lo hemos roto y, bueno, se podría atacar a sistemas 3G, a terminales 3G, haciendo una inhibición de frecuencia en 3G y pasándola a 2G, o haciendo una inhibición de frecuencia selectiva, que no tenemos la capacidad de hacerlo, pero sí creemos que sabríamos hacerlo. En fin, bajando de 3G a 2G se podría hacer, pero el sistema realmente solo funciona en 2G. Entonces, si sabemos la zona por donde nos han robado un terminal, ¿podríamos localizar al chorizo? Sí. Bueno, el sistema no entiende de chorizos o no. El sistema, mientras sea un dispositivo GSM y tú sepas el IMSI o el email, y resulta que cuando vas conduciendo con el coche le acabes dando cobertura, o sea que aciertes la zona por la que está, el sistema
sistema lo encontraría, sí. Lo que pasa es que es un sistema de localización de móviles un poquito caro. Te sale más barato comprarte otro móvil, pero si fuera necesario, sí que se podría. Claro. Ese modelo de negocio no lo habíamos pensado. Vale, como la de WhatsApp, pero para gente que quiera buscar su... Se apunta a nuestro compañero Raúl que esa línea de negocio no se nos había ocurrido, que igual podemos vender eso como servicio, ¿no? Gracias. Hola, primero felicidades por la charla, realmente muy buena. Y la pregunta es, ¿han probado si funciona con otras frecuencias? Perdona. Con otras frecuencias, para otros países. Hemos probado en 900, o sea, sabéis que GSM funciona en 900, 1800 y luego está la banda de 3G, que son 2,7 creo. Hemos probado en 900 y en 1800. El resultado es el mismo, Es las el distancias mismo. iguales. Y en 850 no lo hemos probado, pero la USRP también lo soporta y no tenemos duda de que el resultado sería el mismo. Y la otra consulta, y la última, es si tiene estimado el costo del equipamiento. Sí, eso lo podemos decir. Una USRP cuesta ¿qué? 3.000 euros en total con las tarjetas y tal, y el reloj, tarjeta, reloj, tal, todo, la USRP cuesta unos 3.000. Y luego toda la etapa de amplificación, toda la etapa de amplificación, otros 3.000 más o menos, o 3.500. Entonces, en total, el sistema puede estar por unos 7.000 euros, 8.000 euros. El hardware. Luego, sí. Luego lo del desarrollo. Enhorabuena por la charla, lo primero. Muchas gracias. Y la pregunta es si, por poner un ejemplo, un dispositivo Android, ¿se podría acceder de la API a la información de las células que están emitiendo y poder hacer, por ejemplo, un tipo de lista blanca que tú desde tu móvil puedas controlar si te asocias a esa celda o no? La respuesta es desde el API no lo sé, porque no he programado en Android, pero el modo de ingeniería, por ejemplo, te lo da eso. Sí, pero me refiero, si estás en modo ingeniero no estás recibiendo llamadas, ¿no? No, claro. Desde el API no lo sé, porque la funcionalidad de la decodificación del beacon y ese ordenamiento de celdas que os hemos mostrado lo hace la banda base. Depende del diseño de la banda base si te ofrece un API para consultarlo o no. Por ejemplo, si utilizases en lugar de Android Osmocom, eso sí lo podrías hacer sin ningún problema. De hecho, se hace. Pero con Android mi respuesta no lo sé. A lo mejor alguno de las salas sabe si ese API está disponible. He dicho Android por decir cualquiera, iOS o lo que sea. Sí, iOS o lo que sea. Tiene que haber un API de la banda base que suele estar mucho más cerrada hacia afuera que te permite hacer esa consulta. Si ese API existe, se puede hacer. Gracias. ¿Hasta qué punto podéis simular una estación base real? Si os podéis hacer pasar por ¿podéis clonar una estación base cualquiera? Sí. ¿Totalmente? O sea, hacerlo... Es lo mismo que hicimos con la que nos funcionaba y con la que no, ¿sabes? O sea, tomas la traza de las estaciones base reales, están emitiendo la información de broadcast, tomas la traza y configuras el sistema para que emita exactamente lo mismo. Podemos clonar una estación base 2G totalmente. La respuesta es, una estación base 2G la podemos clonar totalmente, pero con la infraestructura actual hay una limitación y es que no puedes recibir llamadas entrantes, ¿vale? Eso también lo podríamos solucionar, lo que pasa es que tampoco no lo hemos hecho por falta de tiempo, pero eso también se puede solucionar. O sea, la clonación completa de la estación es técnicamente posible, nuestro laboratorio no lo tiene, solo le falta la parte de llamadas entrantes, pero se podría hacer. Ya la última pregunta tonta. Si vosotros tenéis un punto origen donde habéis hecho la primera medición y tenéis todo el tránsito con todas las mediciones, ¿no podéis ir interpolando y mejorar la precisión todavía más? Interpolar medidas. Lo que tú dices es interpolar, como hacer un continuo, ¿no? Correcto. Y añadir ahí una estadística con un corrige. La verdad es que no lo habíamos pensado. Así que lo añadiremos a la lista de algoritmos que queremos probar para mejorar. Tenemos una lista de algoritmos que queremos probar para mejorar la precisión. Yo sé que se está entre 15 y en el peor caso 100 y pico metros. Bueno, querríamos que el sistema funcionase con una precisión máxima, o sea, con una imprecisión máxima de unos 20 metros.
Y tenemos una serie de ideas de algoritmos que queremos probar que todavía no hemos probado, pero lo añadiremos a la lista. Si miráis ray tracing para el tema de yo lanzo el rayo y tienes un espejo al otro lado, a mí me da que vais a llegar a los 0,1 metros. Pues lo miraremos, lo miraremos. Luego Muchas te gracias. mandaremos un correíto para que nos des referencia. Sí. Pues muchas gracias. A vosotros.